No, nada. ¿Tú, Azrael, tienes alguna? No, por el momento no. Ok, bien, pues entonces voy a ir al contenido de la semana y no sé si ustedes se sienten bien que abra la última parte hoy en la noche o hasta mañana en la mañana. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes ya se sienten cómodos, yo la puedo abrir el día de hoy, que es el sábado se termina la materia, Azrael. Entonces, tienen que estar todos los trabajos terminados antes de las 12 de la noche del sábado. El día de... Puedo abrir la materia hoy por si tienen chance, ya que empiecen a hacer. Y hay un pequeño examen. ¿Ya has tenido otra materia aparte de esta en este cuatrimestre? Sí, ya he tenido varias. Ah, bueno, entonces ya sabes cómo funciona, ¿no? Que haces un examen al final. Sí. Ok, el examen que yo les pongo, Susana, es ya, ustedes ya lo contestaron en los cuestionarios de cada lección. Son los mismos nada más en 50 preguntas, ¿no? Pero son... Nomás eso, profe. ¿Perdón? Nomás 50. No, creo que son 44, no me acuerdo. Pero son las mismas que ustedes ya contestaron. Sí, ya sé, profe. Okay, es la autoevaluación, ¿no? Sí, es la autoevaluación. Entonces está sencillo para que lo trabajen, ¿no? Pero si tienen alguna duda me pueden escribir. Y si me escriben, identifíquense porque tengo 6, son más de 400 estudiantes y luego me dicen, oiga, no puedo entrar al examen, pero pues no me sé el nombre de todos, son demasiados. Luego me dicen, soy de sexto grado de cuatrimestre y ya yo busco rápido. ¿Ok? Bueno, entonces si no tienen alguna pregunta, yo voy a comenzar explicándoles sobre el tema del día de hoy. Como les he dicho, yo les voy a explicar cosas que no están en el cuaderno o en su contenido, cosas chuscas o de interés o reflexiones sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que nos quedamos estamos platicando de las doctrinas totalitarias. Creo que por ahí nos quedamos, ¿no? Voy a empezar a grabar. Voy a empezar a grabar y los voy a poner en silencio. Si quieren hablar, ya nomás le ponen clic a la bocina, ¿no? Activan su micrófono. Bien. Ok. Lo primerito que quiero que notemos aquí es que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, pues traje este ya lo habían visto, ¿verdad? Uno más grande. Había traído uno pequeño, pero con este. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial en 1948, en realidad empieza el problema de cómo le vamos a hacer para que no haya más guerras. Entonces yo les quiero hacer una pregunta a los tres. ¿Creen que puede haber una tercera guerra mundial? O sea, ¿creen que haya condiciones políticas o militares para una tercera guerra mundial? A ver, Kaiden eres, ¿verdad? Platícanos. Hola. Hola, ¿crees que haya posibilidades de una tercera guerra mundial? ¿O qué se necesita para una tercera guerra mundial? Es probable, tal vez, depende de muchos factores. A ver, platícanos algo. Pues, por ejemplo, no me acuerdo si fue a inicio de este año o a final del pasado, cuando todos estaban hablando del posible inicio de la Tercera Guerra Mundial por los ataques que estaba lanzando, creo, Estados Unidos a diferentes países. Entonces, en el momento en el que otros países se empezaron como a poner del lado del país atacado, fue como la amenaza de bombardeo. Ok. Entonces, sí existe una posibilidad de una tercera guerra mundial, porque siempre está la posibilidad de que un país ataque primero, por el motivo que sea. Entonces la respuesta sería pues lo que viene siendo otro ataque y así se puede empezar lo que viene siendo declarar la primera guerra, lo que puede estallar en más guerras y pues puede terminar en una guerra mundial. Ok. Ustedes, Susana y Azrael, ¿qué opinan? Tienes que activar tu micrófono. Ok.
realmente no soy experto en ese tema, pero daré mi mejor intento. Pues como dijo mi compañero, pues sí es posible, pero debe haber muchas circunstancias para que se considere mundial. Un conflicto grande puede llegar hasta entre varios países, pero ojalá que que nunca llegue a llegar como al nivel de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde varios países están involucrados, varios países fueron afectados por todo esto. ¿Tú crees que si Francia entra en una guerra mundial nos afectaría? Pues de una manera u otra le va a afectar, ya sea con relaciones de otros países o tal vez, pues, a ver, llevar bienes, quitarlos de otras áreas y pues ponerlos en su armamento o en su equipo de guerra, por ejemplo. Aunque tú crees, ¿qué tan cerquitas estamos de Francia con relaciones con Francia? En los 80 nosotros perdimos relaciones diplomáticas con Francia y las tuvimos a punto de perder ahora que con Peña Nieto, con la señora de este fraude, este mito de esta francesa que metieron a la cárcel, también estuvimos a punto de perderla. Pero ¿qué es lo más cercano que nosotros tenemos de influencia francesa? ¿Sabes? Si soy honesto, realmente no lo sé. Bueno, tenemos un país al sur de México. ¿Cómo se llama? Se nota que reprobé geografía. Sí. ¿No? ¿Alguien sabe? Susana, ¿sabes cómo se llama el país? Los países franceses o Francia tiene influencia sobre países americanos, ¿cuáles son? ¿No? Bueno, Canadá tiene una influencia muy fuerte de Francia, pero Trinidad y Tobago, la Guyana Francesa y Belice. Belice está entre abajito de Cozumel, de hecho fue por muchos años parte de México, pero es una un pequeño país que está entre México y Guatemala y un pedacito bajito de Yucatán, ¿se ubican? Y esa parte de Belice tiene una influencia francesa muy fuerte. Aparte, pues lo que les comentaba de Trinidad y Tobago, en Trinidad y Tobago, que pues es una colonia francesa, y hay varias, en el Caribe tiene varias islas. Entonces, si en un momento entrara en la guerra Francia, pues obviamente estos países entraban en guerra. Porque en África, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que había muchas colonias, sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, había muchas colonias europeas. Todas esas entraron en guerra entre ellas por la guerra que se estaba llevando en Europa. Porque a veces pensábamos que la guerra solo era en Europa. No, pues la guerra se llevó a cabo en muchas partes del mundo, en pequeños grupitos, tan como en guerra de guerrillas, pues guerrillera, pues. Pero sí había guerra en todo el mundo. Entonces, creo que la posibilidad, bueno, ya vamos a hablar de forma, ya con un poquito de información, pero a ver, el poderío militar en este momento lo tiene Rusia, y si Rusia y China se alían, pues si hacen alianzas, serían pues el poder militar más fuerte del mundo. Y ambas tienen bombas atómicas, o nucleares, perdón, nucleares. Hay 5 países, se supone, que forman la base de las Naciones Unidas, que es Rusia, China, Estados Unidos, ayúdenme. Son los únicos que se supone que tenían permiso de hacer bombas nucleares. Inglaterra y creo que la otra es Francia. Y son los únicos. Se supone que todos los demás que quieran hacer bombas nucleares tienen que pasar por el filtro de Estados Unidos. Y con lo que decía el compañero Kaiden es que tiene que ver con, para que se desarrolle una tercera guerra mundial, alguien tenía que disparar primero. Pero sería como estúpido, la verdad, que alguien dispare primero, porque ¿cuánto puede durar el planeta después de todos tirándose bombas nucleares? O sea, vamos a suponer que Rusia y Estados Unidos se tiren, si saben que ellos están enfrente uno del otro, ¿verdad? Si los vemos acá, si lo vemos nosotros estamos acostumbrados, creo que les dije, a ver enfrente a Europa, y a China lo podríamos ver a lo mejor al oeste. Sin embargo, China está enfrente de México. Aquí está China, enfrente de México. Claro, está todo el océano aquí, ¿no? Pero está aquí enfrente.
en realidad. Entonces, Estados Unidos está aquí y lo tiene frente a Rusia. De hecho, Estados Unidos le compró Alaska a Rusia. Alaska era de Rusia, que se supone que ahí estaba el estrecho de Bering y por ahí habían cruzado los primeros pobladores de América. Bueno, se supone que Estados Unidos le compró. Igual como le compró a Europa, a Francia, esta parte de aquí. Ya se me está olvidando el nombre. No lo alcanzan a ver, ¿verdad? Está muy lejos el mapita. A ver, que lo acerco un poquito. Pero esta parte de aquí, a ver, a un ladito de Miami, esta parte la compró Estados Unidos a Canadá y le compró a Rusia esta parte. O sea, aquí está Rusia, miren, y aquí está, esta es una colonia gringa. Entonces están muy cerquitas. Y lo que les decía, aquí está Estados Unidos y China está aquí. Entonces relativamente están enfrente. Ahora, si China y Rusia le tiran a Estados Unidos, Estados Unidos tiene bases nucleares en Medio Oriente, en Israel, tiene en Italia, tiene en Japón, tiene en otros países pequeños que están en Europa. Creo que está no estoy seguro si en Holanda también, Países Bajos tiene uno, pero obviamente los países que se alinearían con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que también tienen, y entonces se empezarían a tener bombas nucleares todos, pues en 15 minutos nos echamos el planeta. Yo creo que es básicamente una carrera militar lo que se está llevando a cabo, quién tiene más poder, no quién va a demostrar al final quién tiene más poder, sino a través de la tecnología y el desarrollo armamentístico. Ahorita se está como amenazando el mundo, ¿no? Tengo el control. Y como mencionaba el compañero también, el país que estaba siendo atacado era Siria. Y si ustedes ven todos los países del Medio Oriente, ¿dónde está el Medio Oriente? Aquí. Los países del Medio Oriente, Irán, Irak, Siria, Libia, Egipto, Asiria, Palestina, los Emiratos Árabes. Aquí se me olvida un nombre de este país, siempre se me olvida. Yemen, que por ejemplo, Donald Trump se salió de Yemen, dijo ya no quiero. ¿Han visto la película de La caída del halcón negro? Les recomiendo la película, ese es algo que pasa en Yemen. Les recomiendo la película para que se den cuenta cómo un pequeño país logra derribar y ponerse de tú por tú contra un poderío como Estados Unidos. Vietnam se considera que es una guerra perdida por Estados Unidos. Pues el conflicto más fuerte está aquí, en Medio Oriente, con todos los países que les mencioné. Estos son países que no se han alineado ni a Estados Unidos ni a Rusia. ¿Ustedes saben por qué no se han alineado? Porque, por ejemplo, México sí se alinea a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, a Estados Unidos, Argentina, por ejemplo, pues a Inglaterra, ¿no? Pero ¿por qué los países del Medio Oriente no se alinean al poderío europeo o norteamericano? ¿Saben por qué? ¿O no? No se alían porque son musulmanes, porque no son cristianos. Los rusos son cristianos, nomás que son católicos ortodoxos. Los europeos son católicos romanos o protestantes también, igual que los norteamericanos. Y obviamente América Latina, pues es cristiana católica. Entonces, digamos que el cristianismo forma un frente que defiende al judaísmo, creo que les platicaba la semana pasada. Y mientras que los del Medio Oriente, los semitas, todos los sean árabes o judíos o israelitas, forman la otra parte teológica del judaísmo, pero el judaísmo se alinea al cristianismo, entonces es el cristianismo, los musulmanes el cristianismo católico y protestante y judío contra los musulmanes. Pareciera que no, pero en realidad siempre se han peleado por la religión. Y por el otro lado nos quedan los orientales de Irán, de la India para abajo, China, Kazajistán, Sakistán, todos esos, Serbia, todos esos países un poquito más hacia abajo, que empiezan a proliferar el movimiento hindú o budista. Entonces ellos están como se cosen aparte, ¿no? Entonces realmente tenemos tres grandes religiones en el mundo, que es el hinduismo, los musulmanes y los cristianos.
la más grande religión de todas son los musulmanes. ¿Ok? No es el cristianismo. A ver, voy a hacer una pregunta a ver si es cierto. ¿Saben cuál es el nombre más popular de hombre en el mundo? ¿Cuál les parece que sea el más popular? Arrael, ¿quieres contestar, verdad? Es que realmente no me lo puedo imaginar, porque si pienso como un nombre, por ejemplo, estadounidense como Chris, pues sé que mitad del mundo no va a tener ese nombre. Correcto, estás pensando, pero está bien tu filosofía. Ok, Ajá. muy bien. Profe, Mande. creo que ya sé, porque tengo un amigo que es musulmán, entonces yo sé que el nombre más popular del mundo es musulmán. Estoy Ajá. seguro de eso. Sí, correcto. Ah, es el el que se usa para el estereotipo del nombre musulmán, Mohammed, algo así. Ajá, Mohamed. Ajá. Sí, Nosotros sí, sí. no conocemos a dos Mohamed, al futbolista y al boxeador. Sin embargo, es el nombre más popular del mundo. ¿Por qué no es popular en América? Porque América es cristiana. José, Jesús, Guadalupe serán los nombres más populares en Occidente, pero en realidad los musulmanes son los que tienen el nombre más popular. Ahora, ¿cuál creen que sería el apellido más popular del mundo? Mm, Ya se la estoy poniendo complicada, porque estamos hablando de la historia universal. Así es que podríamos pensar, Susana, ¿sabes cuál es el apellido más popular del mundo? ¿No? No, Estaba la lucha entre Smith, que es un apellido norteamericano, y Chan, un apellido Chan, como Jackie Chan, pues ese apellido es el segundo, uno de los dos, hay esa variación. Y Sofía, con todas sus variaciones, es el nombre de mujer más popular del mundo. Ese sí es muy occidentalizado. Pero lo que quería hacer notar aquí es que la palabra Mohamed, que es, digo, pues casi todos para honrar a Mahoma usan el término Mohamed. Entonces se llamaban, por ejemplo, Israel Mohamed o Genar Mohamed. O sea, es como José Guadalupe, ¿no? Como José María, ¿no? El nombre siempre, un nombre compuesto que la mayoría de la gente tiene. Y ustedes ven una película en Netflix o en alguna otra apps y se van a dar cuenta que si es hindú o iraquí o algo así, tienen ese nombre mucho en los que filman, en los actores. Entonces, ¿por qué? Porque la religión tiene un poder preponderante, ¿no? En el siglo XIX se estaban queriendo liberar los indios musulmanes y los indios hindús de la corona inglesa. Inglaterra era la ama y señora de la India, y entonces Gandhi que era hindú, empieza a promover la paz. Y en esa promoción de la paz, lo que hace es lograr que la corona inglesa se salga de la India. Pero entonces tenemos un problema, que la India se empieza a pelear por la religión. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Un musulmán o un hindú? O sea, ya nos liberamos de los ingleses. Y ahora, ¿quién va a gobernar? ¿La religión musulmana? Entonces Gandhi, no sé si sabia o inteligentemente, divide la India en dos países por la religión. Entonces los musulmanes se van a Pakistán, la área de Pakistán, y el área de lo que conocemos como la India hoy es de los hindús o los indios, y Pakistán es de los musulmanes. De hecho, Pakistán es el país más fuerte de la religión musulmana o más, ¿qué puedo decir? Más talibana, no decir talibana. Bueno, digamos que es el gobierno basado en la religión, pues. Es como, no, la religión y la política son la misma cosa, no hay una variación, no hay un país laico, como en México, ¿no? Que ya somos un país semilaico. Digo semilaico porque aún mencionamos
en el himno nacional el dedo de Dios, decimos Semana Santa de vacaciones, Navidad de vacaciones, son eventos religiosos. Pero en Pakistán la religión y el Estado no son variables. Es el Estado islámico, esa es la palabra que está buscando. Son un Estado islámico. Entonces, los islámicos, que son musulmanes de alguna forma, representan el gobierno. Entonces, el Corán, que es como su Biblia, es la misma constitución, no tiene sus variables, pero realmente están gobernados por la religión. Y los asiáticos, los norasiáticos, que es Rusia y todos estos países del este, pues estos países son católicos, pero ortodoxos, o sea, no creen en el Papa. O sea, no creen en el catolicismo romano. Entonces, obviamente desarrollan una política diferente a los europeos que tienen un catolicismo italiano, ¿no? Romano, católico romano. Es iglesia católica y apostólica romana. O sea, es gobernado por el catolicismo tradicional. Ahora, otra división de la iglesia católica está en Inglaterra. Ellos son católicos anglicanos que tampoco creen en el Papa. O sea, no se sujetan a la autoridad de Roma, ni Rusia ni Inglaterra. Tienen como sus propias interpretaciones de la jerarquía de autoridad espiritual. Todo esto tiene una influencia a la hora de entrar en una guerra, porque tú te vas a aliar con los que consideras tus hermanos. Por eso siempre van a escuchar en el Medio Oriente que los árabes o los musulmanes se unan, van a escuchar, bueno, únete a nosotros para poder atacar a los judíos, que es la otra religión que está ahí gobernando. Y la guerra de los cruzadas, si ustedes ven la caída de Constantinopla, véanla, está en Netflix esta serie, la caída de Constantinopla, porque eso ayuda para que nosotros seamos colonizados. O sea, si Constantinopla no cae, hubiera sido difícil que nos conquistaran los de Castilla nosotros. Entonces es muy importante ese dato porque nos perjudica el evento, ¿no? Bueno, hasta ahí nada más la historia teológica y de cómo tiene una influencia en el mundo. Lo que hace entonces que se termine la Segunda Guerra Mundial, que es que Rusia vence, y se llamaba Rusia, recuerden, Rusia no se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta el final de la guerra, y esto lo empieza a hacer el presidente posterior de Rusia, y lo convierte, todos los países que fueron conquistando del oeste al este, todos los países europeos del este fueron conquistados o liberados del régimen nazi, se fueron quedando con ellos. Y ya después dividen Alemania, y la Alemania democrática es de los rusos, y la Alemania occidental se la quedan los europeos, los ingleses, los franceses y los norteamericanos. Y ya ahorita ya se volvió a caer la muralla de Berlín en el 91, del 91 adelante Alemania solo es uno, porque eran dos Alemanias, como hay dos Coreas, como hay dos Vietnam. ¿Y qué se quiere hacer? Que el poder gringo y el poder ruso se peleaban entre ellos, que lo conocíamos como la Guerra Fría. Y como decía el compañero, nunca Estados Unidos y Rusia se han enfrentado, nunca. Pero se han enfrentado a través de los pueblos que han hecho guerra. Por ejemplo, metieron en crisis a Vietnam o Corea. Con Corea del Norte estaban los rusos, y con el sur los gringos, y terminan dividiendo la tierra y dividen a Corea sin pelearse entre Rusia y Estados Unidos. Pero pasó lo mismo en Guatemala, y lo quisieron hacer en México en el 68, por eso hubo la guerra de los jóvenes. En realidad lo que estaba detrás era el socialismo, y quería llegarse hasta esas situaciones. ¿Qué otra cosa? Las organizaciones internacionales nacen al final de la Guerra Mundial. Primero nace la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Alguien sabe cómo se llamaba antes, entre la Primera y la Segunda Guerra? ¿Cómo se llamaba la ONU antes? Susana, ¿sabes cómo se llamaba?
Ella se llamaba Marta, ¿no? Ah, la OMS. OMS, no, esa es la Organización Mundial de la Salud. Esa nació mucho después. No, se llamaba Liga de Naciones. Oh, Se llamaba Liga de Naciones y pues obviamente no cumplió con las expectativas, tanto que nació la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que hacen ahora la Organización de las Naciones Unidas con las boinas azules y las boinas verdes, etcétera, pues es mantener cierto nivel de seguridad y de paz en el mundo. Se supone que de eso se trataba, de impedir las guerras. Entonces, ahora, Estados Unidos 3 veces se ha pasado por el arco del triunfo, y disculpen la expresión, a la Organización de las Naciones Unidas. Se supone que ahorita el edificio debería cambiarse a China porque ya tienen el poder económico los chinos y pues deberían de cambiarse muchas cosas que están en Estados Unidos, el edificio este, porque ya Estados Unidos no representa el poderío de hace 20 y menos de hace 80 años, ¿no? Debería cambiar, pero bueno, las Naciones Unidas nacen con su principio de paz y seguridad sobre las naciones. Y también nace la OTAN, que es Organización del Tratado Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hay como 12 o 13 países. Está Francia, está Italia, está Estados Unidos, está Canadá, está Inglaterra, está Portugal, Holanda, y estoy casi seguro que los judíos también, que Israel está, no estoy seguro ahí, que entraban y salían unos, y ellos formaban lo que van a proteger al mundo de los rusos, de los socialistas. Se supone que la OTAN tiene la idea de andar por todos los mares, cuidando que los rusos no manden un aviones, un portaaviones o a invadir algún país. Se supone que es. Entonces, los rusos, junto con todos sus aliados, Croacia, Letonia, Lituania, todos esos centroeuropeos, se unen y forman el Pacto de Varsovia. Entonces, la Guerra Fría se enfrentaba militarmente en los mares contra el Pacto de Varsovia y la OTAN. Cuando se cae el muro de Berlín en 1991, se supone que las dos deben de desaparecer, pero no. La OTAN le cambian el objetivo, ya no militar, sino de humanidad, y entonces ahora se supone que en lugar de llevar armas, pues llevan comida, pero todavía andan por el mar, ¿no? Y los rusos, pues eso ya se dieron por vencido en el sentido marítimo, ya el Pacto de Varsovia ya dejó de existir. Bueno, se nos va a acabar el tiempo en 9 minutos. Quiero saber si hasta ahorita tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que estamos platicando o de la materia. ¿No? No, por el momento no. Ok. no, profe. Ok, muy bien. Entonces, las guerras que se han desarrollado son guerras militares, guerras económicas, guerras de tecnología, guerras de navegación y una muy importante que era la guerra aeronáutica, que quién llegara a la luna primero. Entonces supone que a la luna se llegó, primero llegó Rusia dándole la vuelta a la luna y ya Estados Unidos se asentó. Para mucha gente, la llegada del hombre a la luna en los años 60 de Estados Unidos a la luna era el fin del fin de la Guerra Fría, pero es el fin de la Guerra Fría en cuanto a la tecnología espacial. No es la Guerra Fría política. Y de alguna forma todavía hay ideologías de Guerra Fría. Todavía mucha gente, por ejemplo, el presidente AMLO o Donald Trump o Da Silva o, o Evo Morales o, ¿cómo se llama el de Venezuela? Era el que me quería acordar. Bueno, el presidente, todos estos que mencioné, de alguna manera tienen tendencias de izquierda. Recuerden que la izquierda era como socialista. Ya no se usa el término socialista, se usa el término nacionalista. Y todas las doctrinas totalitarias eran nacionalistas, ya sean nazis, falangistas,
o japonesas, todas eran primero mi país, primero mi país. Y eso es lo que ha hecho el nacionalismo, tanto en China como en Estados Unidos con Donald Trump ahora, que decía, regresen la economía a Estados Unidos. Entonces, lo hicieron los rusos y todos los países del centro del Medio Oriente lo hacen. El nacionalismo es una cosa que si mal administrado puedes hacer una guerra destruyendo al que no es de tu misma raza, que no es de tu país, ¿no? El México ha sido como, pues la guerra del, bueno, el juvenicidio del 68, que matan un sinnúmero de jóvenes, eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Europa, en África. En todas partes en el 68 mataron gentes, que era, digamos, el momento cúspide de la ideología socialista. La doctrina socialista se había regado, este concepto totalitarista ruso ya se había regado y esparcido por todo el mundo con la doctrina de Marx y de Lenin y de León Trotsky, ya se había regado por todo el mundo. Tan fuerte era que este señor Trotsky lo asesinan en México, en Coyoacán. Él vivió con Frida Kahlo y Diego Rivera, huyendo de Rusia porque lo perseguían allá. Pues él viene a vivirse a México y no estoy seguro si en el 46 lo matan en Coyoacán, en el Estado de México, porque estaba huyendo de los que enseñaban una doctrina socialista diferente. Entonces todavía existe esa corriente, pero ahora con el nombre de globalistas, que son los de derecha o los liberales, contra los de izquierda, que son los rojos, los socialistas, los rusos, pues, pero ahora se les llama nacionalistas, globalistas. No olviden este término porque es lo que en Estados Unidos se ha estado discutiendo, igual en México, ¿no? Que no queremos globalización, queremos nacionalismo. Ahora se expresa de esta manera. Y al final no creo que nos vayamos a agarrar a balazos por eso. El presidente más bien quiere que nos agarramos a abrazos. Pero yo digo que nos agarremos a librazos, ¿no? Para que así nos pongamos a leer un poquito y aprendamos algo más. ¿Cuándo se termina la bipolaridad? Pues con la perestroika. Hay un señor en Rusia que se llama Mikhail Gorbachev. Este señor empieza a abrir el mercado ruso para la inversión de países extranjeros. La inversión extranjera sería importante. Que los canadienses traigan dinero, que los ingleses traigan dinero a Rusia y cambiemos el mercado. Todo lo que intentan hacer es eso, abrir el mercado ruso y se empieza a perder el poderío nacionalista. Esa idea de somos la URSS, somos la potencia más grande del mundo, empieza a perderse eso y se cae el muro de Berlín. El conflicto empieza en el 89 y en el 91 termina de existir la URSS, que se convierte otra vez en Rusia, y todos los países que estaban alineados a ellos, como Polonia, como las que mencioné, Letonia, Croacia, y algunos países un poco más al norte, que escapó el nombre ahorita, se liberan de Rusia o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Rusia vuelve a ser Rusia y los demás países libres. Pero eso también origina que haya muchos conflictos y que no haya estabilidad. Se hace una revolución otra vez, pero se acaba la bipolaridad y entonces desde esa fecha empieza lo que se conoce como globalización o el neoliberalismo. Ya no es el liberal contra el socialista, ahora son los neoliberales. Entonces, pues duran 30 años en el poder más o menos y ahorita estamos entrando en el concepto globalización nacionalista. Espero poder explicar estas ideas totalitarias con la cuestión religiosa y con la cuestión militar y la cuestión económica. Espero que sí se aclare todo lo que estoy tratando de explicarles. Bueno, vamos a parar aquí. Voy a abrir la materia al rato, en la noche. Debo de abrirla hasta en la mañana, pero si alguien se quiere ir adelantando, porque el examen, vuelvo a decirles, del día, lo voy a abrir también hoy, terminen todo lo que tienen que hacer y luego van al examen, porque el examen solo es la conjugación de todos los exámenes de cada día. Por la lección 1 tiene un examen. Pues 2 o 3 de esas preguntas van a venir en el examen final y así sucesivamente de cada lección. En el gran examen hay
hay preguntas, pero no son preguntas diferentes, ya las contestaron, así es que espero que saquen buena calificación. Voy a parar entonces aquí. ¿Tienen alguna duda o nos vamos? ¿Ya desayunaron? Vayan a desayunar. Buen provecho. Bye, profe. Bye. Gracias. Gracias, profe. Al contrario, pásala bien. Excelente día.